Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar a ver la parte de taxo. Respecto a taxo tenemos algunas circunstancias que es que el Curtis literalmente habla mucho, así que bueno, he tratado de sacar lo más relevante y la idea es que ustedes le peguen una leidita mínima a el capítulo de taxo para que puedan tener una idea aproximada de algunas otras cosas que dicen. Creo que abarcamos de todas formas bastante con la información que está. Por otro lado, la última parte de taxo, la parte de sistemática, que ustedes tienen que mirar del cuadernillo de la Facu, ni nos vamos a gastar en verlas porque esa literalmente es memoria. Y mi recomendación es que la lean, es más, quizás una vez a la semana, como son 3 o 4 hojitas, le puedan dar 10 minutos y leerla, pero simplemente eso, leerlo una vez a la semana y que de a poquito se vaya fijando. Pero, salvo que sean unos prodigios de la memoria, no les recomiendo que inviertan tiempo en eso ahora mismo. Entonces, bueno, arranquemos. Vamos bueno, con el origen de la vida, básicamente. Hemos visto, o básicamente hay un montón de teorías que explican cómo aparece la vida, y las más aceptadas plantean que habían una gran cantidad de moléculas, algunas de ellas tenían una capacidad de autoduplicación, como por ejemplo el ARN o el ADN, y fueron juntándose y organizándose para formar sistemas mucho más complejos. Entonces, así como hace aproximadamente 3.800 millones de años aparece la vida, pero aparece en un contexto donde la Tierra tenía algunas propiedades bastante características y muy diferentes a las de ahora, entre las que incluía un ambiente muy cálido y reductor, donde había muchísimo dióxido de carbono, pero no había oxígeno atmosférico. También había nitrógeno, hidrógeno y vapor de agua. Entonces, en función de estas características es que probablemente los primeros organismos fueron termófilos, es decir, aguantaban bien altas temperaturas, anaerobios porque no había oxígeno, obligados, porque no podían utilizar ningún otro tipo de metabolismo dado la ausencia de oxígeno, y luego ahora vamos a ver que aparecen organismos fotosintetizadores y o fermentadores. Entonces, ese tipo de procariota que habría surgido en este momento lo podríamos llamar, o podría ser lo más parecido a una bacteria fotosintética anoxigénica, es decir, que hacía fotosíntesis pero no utilizaba oxígeno, metanogénicas o las reductoras de sulfatos. 1.500 millones de años después, es decir, hace aproximadamente 2.000 millones de años, aparecen las cianobacterias. Este es un hito importante porque ahora sí tenemos fotosíntesis oxigénica. ¿Qué quiere decir? Que liberan como producto de desecho de la fotólisis del agua oxígeno. Y esto va a generar un cambio muy importante porque va a empezar a acumularse oxígeno en la atmósfera, permitiendo luego entonces la aparición de los mecanismos aerobios de obtención de energía. 100 millones de años después de esto, o sea que ya estamos hablando de hace unos 500 millones de años, van a empezar a aparecer por endosimbiosis los primeros eucariotas. Entonces, según lo que estamos viendo acá, fíjense que aproximadamente 2/3 de todo el tiempo donde ha habido vida en nuestro planeta, desde hace 3.800 millones de años hasta hace 500 millones de años, fue dominado por organismos procariotas, o sea que no somos tan vivos como parecemos. ¿Qué más vamos a decir de esto? Bueno, lo acabo de decir. Entonces, la presencia, digamos, de las cianobacterias libera oxígeno, absorbe dióxido de carbono, por lo tanto la atmósfera cambia tremendamente. Otra característica que no dije es que justamente al empezar las cianobacterias a procesar el dióxido de carbono, disminuye el efecto invernadero. Y como consecuencia de esta disminución del efecto invernadero, también va a empezar a bajar la temperatura. Y la presencia de oxígeno también va a empezar a oxidar la corteza mineral terrestre. Todos cambios que van a facilitar el desarrollo y la evolución de organismos más complejos. Entonces, la cuestión es que, como verán, tenemos una tremenda cantidad de bicharracos, y eso que acá yo he puesto de un solo orden, todo lo que tenemos acá. Entonces, dada la tremenda diversidad que tenemos de seres vivos, en algún momento alguien se propuso tratar de ordenarla. Es decir, yo tengo un ropero lleno de zapatos y voy a decidir reglas
que me permitan ordenarlos. Entonces yo puedo elegirlos por color, por si tienen cordones, por si me sirven para hacer gimnasia o para lo que fuera. Entonces, justamente la taxonomía es la disciplina científica que se va a encargar de establecer esas reglas de clasificación, que no dejan de ser hipótesis, porque ya vamos a ir viendo que cada uno va a poner reglas diferentes y a veces predominan más y a veces predominan otras o se van generando escuelas o tendencias. Pero básicamente estas reglas se trata de unificar, la idea es llegar a criterios unificados, pero somos humanos, así que bueno, eso a veces cuesta un poco. Y una de las categorías o una de las propiedades de esta taxonomía es que forma árboles inclusivos. Ya vamos a ir viendo que son como mamushkas. Una categoría está dentro de la otra. Y eso es típico del ordenamiento biológico. No muchas veces cuando se ordenan otro tipo de cosas. Pero ordenar las formas de vida, dado que existe un patrón evolutivo que las vincula filogenéticamente, se van generando estos patrones de clasificación inclusivos. La otra cuestión es que tenemos a la sistemática, ¿sí? La sistemática lo que estudia es la diversidad de seres vivos y los ordena. Entonces, la sistemática y la taxonomía están muy asociados porque la sistemática los va a identificar, los va a tratar de clasificar, de darles un nombre y después el ordenamiento lo da la taxonomía. Acá hablo de Mayer porque es él una de las personas que más o menos recientemente definió el concepto de especie. ¿Por qué nos metemos en especie? Porque es la unidad básica de clasificación. En estas categorías inclusivas, ahora vamos a verlo, la que está más abajo y la que permite definir junto con una nomenclatura binominal a cada organismo de manera unívoca, es el criterio de especie. Y utilizan una nomenclatura binominal que estableció Linneo, donde básicamente especie significa tipo. Entonces son los tipos diferentes de organismos. Entonces, acá vamos a aclarar y vamos a entrar en la definición de especie. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene algunas cuestiones particulares. Primero, dice que es un conjunto de poblaciones naturales, ¿sí? Cuyos individuos claramente comparten ciertas características, pero acá viene lo importante. Pueden cruzarse real o potencialmente. ¿Qué quiere decir? Que una especie no necesariamente tiene que compartir ni espacio ni tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo acá la palabra potencial estoy diciendo esto. Yo, Florencia, teóricamente me podría cruzar con un egipcio de hace 2500 años y no tendríamos ningún problema salvo unos hijos un poco raros. Pero dejando eso de lado, somos la misma especie porque tenemos la capacidad potencial de reproducirnos. También eso significa que tampoco nos hace falta compartir un mismo espacio. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay que diferenciar el concepto de especie del de población. De vuelta, la especie es el conjunto de poblaciones que se pueden cruzar real o potencialmente, mientras que una población es un conjunto de individuos que tienen que compartir espacio y tiempo. Está bien que lo de espacio y tiempo también vemos nosotros dónde ponemos la vara, dónde cortamos ese espacio, dónde cortamos ese tiempo. Pero esa es la gran diferencia, que en la especie no necesariamente tienen que compartir ni espacio ni tiempo. La única cuestión es que ya sea una cruza real o potencial, las crías tienen que ser fértiles. Y la última gran diferencia es que tienen que estar reproductivamente aislados de otros grupos. Es decir, que para que una especie tenga esa clasificación, tiene que los individuos que forman sus poblaciones tienen que poder cruzarse, pero tienen que no poder cruzarse con otras especies. Esos se llaman mecanismos de aislamiento reproductivo. Es lo que garantiza esta última premisa. Esos mecanismos de aislamiento reproductivos pueden ser impedir el apareamiento entre especies diferentes o impedir la fecundación entre especies diferentes, o que si llegaran a poder cruzarse, las crías sean infértiles o no haya directamente producción de un cigoto, o la inviabilidad de los híbridos es eso, que las crías sean infértiles. Entonces, resumo rápido. 3 elementos comunes para que poblaciones naturales sean una especie. Deben poder cruzar real o potencialmente,
deben poder dejar crías fértiles y tienen que estar reproductivamente aislados de otros grupos. Entonces, cuando estamos hablando de las especies, ya dijimos, para poder definirlas y hablarlas y no mezclar peras con manzanas, tenemos que definir un criterio. Y ese criterio se llama sistema binominal diseñado por Linneo. Fíjense que va a estar formado por dos partes ese nombre. Por un nombre genérico o género y por un epíteto específico que es la especie. Entonces yo digo Canis lupus. Esto lo vamos a ver enseguida, las categorías, pero fíjense, todas estas son las categorías inclusivas que yo hablaba recién, donde la especie es la más pequeñita. Entonces, fíjense qué pasa si comparamos un gato con un perro. Todas estas categorías, fíjense, hasta acá son las mismas, es decir, comparten todas estas categorías. Pero ya a nivel de la familia empiezan a separarse, porque este es Canidae y este es Felidae. Ya ni hablar del género ni hablar de la especie. Ahora bien, ¿qué pasa con bichos, como la imagen que veíamos más temprano, que comparten el género, pero que no comparten la especie? Pues fíjense que acá tenemos Canis lupus lupus es el lobo, Canis lupus familiaris es el perro y Canis latrans es el coyote. ¿Por qué apareció acá una tercera palabra? Porque esa es una subespecie. ¿Qué pasa? Según la sistemática binominal y lo que está consensuado hoy por hoy, la diferencia entre un lobo y un perro es de las subfamilias, pero pertenecen a la misma especie hoy por hoy. Si hay un patrón de cambio que con el tiempo haga que sean reproductivamente aislados los lobos de los perros, ahí deberán separarse las dos especies. Acá entonces es cuando estamos hablando de estas subespecies que son de la misma especie, pero son poblaciones que cada vez van divergiendo más, van diferenciándose en alguna característica. Entonces, ojo, porque cuando hablamos de especie podemos referirnos a distintas cosas. La especie como categoría, especie, yo digo la categoría especie. Ahora vamos a ver esto de las categorías, pero bueno, vayan quedándose con esa idea. La categoría especie. La otra es un concepto que te dice que es una categoría o una clase lógica por individuos que están agrupados porque comparten atributos. Y después nos quedamos con el concepto biológico que representan unidades evolutivas. Entonces, la especie como taxón, es decir, A, y la especie biológica, que en definitiva van a agrupar, deberían ser entidades que sean, o sea, deberían ser la misma entidad. Entonces, aquellas unidades evolutivas que determinan a determinados organismos dentro de una clasificación deberían corresponder con un determinado taxón de especie. La última cosa que quiero decir de esto es que ojo al piojo, porque si yo uso la categoría binomial esta de Linneo, no la hizo, se ve que estaba pensando bastante claro el hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo especie, hay muchas especies que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Melanogaster. Yo puedo decir Melanogaster para definir a Drosophila, que es una mosquita de la fruta, o puedo decir Melanogaster para definir un bicho que se llama Thamnophis, que es una culebra. Entonces, la forma de nombrar a una especie es con los dos, con el género y con el epíteto, es decir, con género y especie. Estas dos últimas categorías son las que nos permiten definir unívocamente a cada ser vivo que anda por este planeta y no sabemos si algún otro. Entonces, acá está lo que yo les decía de estas categorías inclusivas. Entonces, un mismo dominio va a estar asociado con todo lo que tenga hacia abajo, pero lo que está hacia abajo, mejor dicho, lo que está acá pertenece necesariamente hacia lo que está arriba, pero cada vez que estamos más arriba podemos tener elementos separados. Dije cualquier cosa, olvídense, ahí lo vamos a ver en la próxima diapo que se ven mejor. Lo que quiero que se deben, la idea es que hoy por hoy tenemos una forma de clasificar a los seres vivos jerárquica que actualmente consta de 8 niveles. Eso es lo que ven ustedes. Adentro de esto hay 10 millones de niveles más. Pero genéricamente hablamos de estos 8 niveles, donde hay grupos dentro de grupos. Y ya les dije, representan hipótesis. Siempre van a ser hipótesis. La ciencia está abierta a que aparezcan cosas que patean el tablero. Ahora acá lo vamos a ver mejor.
Mire, fíjense, a ver si podemos hablar un poquito. Fíjense, yo tengo el dominio Eucaria y a la vez tengo el reino Animalia, pero dentro del dominio Eucaria yo aparte tengo el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de categorías inclusivas, quiere decir que lo que está acá necesariamente es lo que está arriba. ¿Qué quiere decir? Que todos los animales, cualquiera sea el tipo, ya sea desde una mosca a un mamífero, va a ser necesariamente un eucariota. Pero dentro de los eucariotas tengo muchos tipos diferentes de reino. Eso nos va a pasar lo mismo, por ejemplo, acá. Yo digo, vertebrados, tetrápodos, tienen 4 patas. Entonces, si yo sé que es un bicho que tiene 4 patas, esta categoría necesariamente está metida acá adentro. O sea, un tetrápodo necesariamente va a ser un vertebrado. Pero dentro de los vertebrados, aparte de los tetrápodos, tengo los ápodos, es decir, los que no tienen pies, como por ejemplo un pez. Entonces, ese es el concepto de categoría inclusiva. Ahora, quiero también hablar acá un poco de diferenciar categoría y taxón, que se les hace un lío tremendo. Categorías son estas: dominio, reino, filum, subfilum, clase, orden. Estas son las categorías taxonómicas. A su vez, adentro de cada categoría taxonómica hay un conjunto de individuos que tienen atributos que permiten meterlo en esa categoría y no en otra. Y eso es el taxón. Entonces, yo voy a decir que para la categoría taxonómica dominio tenemos el taxón Eucaria, tenemos el taxón Arqueas y tenemos el taxón Eubacterias. La categoría taxonómica dominio tiene 3 taxones diferentes en su interior. Entonces, el taxón son el agrupamiento de individuos que comparten características y que permiten ponerlos en esa categoría taxonómica. Antes de arrancar con la parte más difícil de taxo, tenemos que definir algunos criterios. Vamos a hablar de órganos Vamos a hablar de órganos homólogos y órganos análogos. Fíjense acá. Miren estos bichos. Tenemos un anfibio, que fíjense los huesos que tiene en su pata. ¿Sí? Tenemos un conejo, que mírense sus huesos que tienen sus patas. Un lagarto, que tiene los mismos huesos. Y un ave, que en su ala tiene los mismos huesos. El ancestro común a todos estos bichos fue este. Y fíjense que pese a que los huesos fueron cambiando quizás su estructura, su forma y su apariencia, todos tienen los mismos huesos derivados de un ancestro. Estos órganos se llaman homólogos. ¿Por qué? Porque estructuralmente comparten el mismo patrón, pero han ido cambiando o morfológicamente o funcionalmente. Este me sirve para saltar, este me sirve para correr, este me sirve para volar, porque han sufrido presiones ambientales diferentes que han ido haciendo que de este bicho original fueran divergiendo formas, manteniendo y compartiendo estas estructuras. Entonces, estos bichos decimos que tienen una evolución divergente. De un bicho ancestro original surgieron todos estos y por eso comparten un patrón estructural. A estos órganos que comparten ese patrón estructural se llaman órganos homólogos. Por otro lado tenemos los órganos análogos. Fíjense, acá tenemos un ave, tenemos un murciélago y tenemos tenemos una mosca. Depende, ya vamos a ver que esto de la taxonomía también es de donde pongamos la clasificación. Pero esto es un mamífero, esto es un ave. O sea, si bien ya vimos que los huesitos de estos van a ser parecidos, porque comparten una cierta homología, si los ponemos en una escala más cercana, no están filogenéticamente relacionados muy cerquitas. Las aves están más cerca de los reptiles. Entonces, ni hablar de esto, que directamente las alas son de quitina, no tiene nada que ver. Entonces, a estos órganos que se ven parecidos, comparten la función quizás que es volar, por ejemplo, y
Aunque este tiene piel, este tiene pluma y estas las alas son de quitina. No tienen nada que ver entre ellos. Entonces, estos organismos no están emparentados de manera más o menos directa, ¿sí? Estructuralmente son diferentes, pero morfológicamente se parecen. Entonces, estos se llaman órganos análogos. ¿Y por qué se parecen? Porque han sufrido la misma presión ambiental. En este caso, por ejemplo, tener que adaptarse a volar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esta característica en la historia evolutiva ha ido surgiendo de manera independiente. Venía un bicho que no volaba, tuvo la necesidad de volar, se generaron alas. Esto está súper mal dicho, pero en términos prácticos nos sirve. Sufrieron la misma presión ambiental, por lo tanto, bichos no emparentados adquirieron características morfológicas semejantes. Ahora bien, a estos órganos análogos también ahora genéricamente se les llama homeoplasias. ¿Por qué? Porque va a incluir varios patrones que uno era un poco este. Convergencias, paralelismos y reversiones. Convergencias fue esto, es decir, convergen bichos que no tienen un ancestro común directo a parecerse en alguna característica porque tienen presiones ambientales semejantes. La reversión es que había un carácter, ¿sí?, que alguna vez estuvo y que después en los descendientes desapareció. Por ejemplo, la ausencia de dientes en unas ranitas, ¿sí?, en los anfibios, el ancestro tenía dientes. Los anfibios la perdieron de manera secundaria. Eso se llama reversión. Y paralelismo es esta situación en la cual bichos que están filogenéticamente relacionados, aparte han sufrido presiones ambientales semejantes, que es el caso de los marsupiales, de los mamíferos marsupiales y de los mamíferos placentarios. Son bichos que alguna vez compartieron un ancestro común, por eso son mamíferos, después se separaron, los mamíferos placentarios quedaron sobre todo en América y los marsupiales quedaron sobre todo en Australia, pero las presiones ambientales fueron bastante parecidas. Entonces resulta que yo tengo una rata marsupial, una rata mamífero, un lobo marsupial, un lobo mamífero, un coyote marsupial, un coyote mamífero, un gato marsupial, un gato mamífero. Eso es un paralelismo. Entonces, a este conjunto de reversiones, paralelismo y convergencias le llamamos homoplasias. Los órganos homólogos producen un tipo de evolución que se llama evolución divergente, es lo que dijimos recién. A partir de un ancestro común, divergen compartiendo estructuras, un montón de descendientes, cada uno va a ir haciendo distintas categorías taxonómicas, distintos taxones. Mientras que los órganos análogos generan una evolución convergente. ¿Qué quiere decir? Que bichos no emparentados se parecen porque sufrieron una presión ambiental parecida. Evolución paralela es la que se da por los paralelismos que vimos recién. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá empezamos en la parte que se les complica a ustedes. Vamos a hacerla fácil y corta, porque no tiene sentido enroscarse. Primero, vamos a hablar del cladismo o la sistemática filogenética. Esta, de vuelta, ya dijimos, son hipótesis. Y hoy por hoy es la más aceptada, la que la mayoría de la gente se adhiere. No quiere decir que las otras estén mal si yo tengo en cuenta determinados criterios. ¿Qué es lo que me dice el cladismo, la sistemática filogenética? Que vamos a clasificar a los organismos atendiendo si forman grupos que comparten un ancestro común. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar es reconocer características exclusivas de este grupo y que no estén presentes en todos los que quedan afuera de esos grupos. Y se basa en detectar que se comparta a un determinado órgano homólogo. Y ese es el que vamos a poner en la base de nuestra clasificación. Entonces, fíjense, yo venía con bichos que no tenían columna vertebral. Aparece la columna vertebral. Y cuando aparece la columna vertebral, yo puedo armar un conjunto de especies que comparten columnas vertebrales. Los peces, los anfibios y los mamíferos. Ahora bien, esto se llama sinapomorfías. Son caracteres homólogos, por ejemplo, la columna vertebral. Es una característica novedosa, ¿por qué? Porque antes que eso, acá abajo venía ausencia de columna vertebral. ¡Pum! Apareció la columna vertebral.
Y todos estos lo comparten porque lo tienen heredado de un ancestro común. Entonces esa es una sinapomorfía. Ahora bien, yo tengo columna vertebral y me aparece una característica, que puede ser fecundación interna o fecundación interna. Y acá fíjense esto que es importante, porque apenas apareció una característica nueva que me permitió abrir este árbol, la que estaba acá se transformó en vieja. O sea, que se transformó en una simplesiomorfía. ¿Por qué? Porque ahora se volvió una característica primitiva para clasificar a esto. Entonces, fíjense, si yo tengo la característica recién aparecida novedosa sinapomorfía, cuando yo quiero clasificar este grupo de organismos, porque apareció otra característica, fecundación interna, fíjense que esto se me achicó, porque me quedó el ser humano y el oso por este lado, mientras que con fecundación externa tengo a los sapitos y a los peces. Entonces, ahora cuando yo estoy clasificando a los sapitos y a los peces, la característica que tengo que utilizar es esta, la novedosa, porque esta ya quedó vieja. Porque si yo voy a usar esta característica, el grupo es todo esto. Pero si yo quiero armar y referirme solo a este grupo, la característica es la fecundación interna, o sea, de vuelta aparece la sinapomorfía. En cuanto apareció esto es una sinapomorfía y esto se transformó en una simplesiomorfía. ¿Con qué quiero que se queden con esto en definitiva? Que la sinapomorfía es la característica novedosa y que representa órganos homólogos, mientras que la simplesiomorfía es una característica que quedó primitiva, ¿sí? Y que se suele mantener desde ancestros muy remotos. Con eso quiero que se vayan de acá. De vuelta, cuando acá apareció otra característica, en el momento en que apareció otra característica que me permitió determinar este grupo, esta también se volvió simplesiomorfía. Entonces, esto me permite armar lo que se conocen como árboles genéticos, árboles filogenéticos, que cuando utilizamos este criterio de la sinapomorfía, que vamos a ver que definen un determinado tipo de grupo, le llamamos cladogramas. Entonces, ¿qué pasa? Estos cladogramas, ¿sí? Ya dijimos, son hipótesis. Pero cuando yo los estoy armando, fíjense que cuando depende los órganos que yo considere y que vaya teniendo en cuenta, van a ser las hipótesis que voy a generar. Entonces, eso hace que vayan apareciendo para un mismo grupo de organismos distintas hipótesis o distintos árboles o distintos cladogramas. Entonces, ¿qué es lo que se usa para diferenciar? El principio de la parsimonia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo dos hipótesis posibles para clasificar este grupo de organismos. Si para la clasificación propuesta en esta hipótesis yo necesité 3 eventos, necesité 3 pasos, en contraposición a este otro que fíjense que necesité 4 pasos, este es más parsimonioso. ¿Qué quiere decir? Que es probable que ocurran los procesos mediante la intervención de menos pasos evolutivos posibles. Entonces, voy a elegir aquel árbol que tenga menos cambio evolutivo que este otro para definir al mismo grupo de especies. Eso se llama aplicar el principio de la parsimonia. Ahora bien, veamos un poquito qué es un cladograma. A todos estos árboles, ya vamos a ver otros tipos de árboles, se llaman dendogramas, porque parecen justamente árboles. Dendo tiene que ver con esto, con árbol. Entonces, dibujos en formas de árboles, dendogramas. Particularmente aquellos que intentan establecer relaciones genealógicas, es decir, van a estar estableciendo relaciones entre grupos hermanos, son los cladogramas. Entonces, la característica de estos cladogramas, ¿qué es? Que son árboles dicotómicos en general. Fíjense, vengo uno, se abren dos. Vengo uno, se abren dos. Vengo uno, se abren dos. Cada vez que se abra, esto se habla que es un evento cladogénico. Es decir, que hubo un proceso de diferenciación, que venía con bichos que tenían todos columnas vertebrales y no tenían patas, que son los ápodos. Y de pronto, ¡pum!, aparecieron las patas, aparecieron los tetrápodos. Teníamos tetrápodos que ponían huevos afuera, ¡pum!, aparece el huevo amniota adentro. Entonces, cada uno de estos, cada vez que se abre esta rama dicotómica es un evento cladogénico.
Ya dijimos que se elaboran por hipótesis y que cuando se están haciendo entre todas las hipótesis que pueden aparecer, elegimos el principio de la parsimonia. ¿Qué vamos a encontrar en este árbol? Primero, en los extremos del árbol vamos a colocar las especies que yo quiero analizar, ¿sí? Y ya dijimos que cada rama va a dar origen a 2. Ahora, ¿qué elementos tiene? Cada vez que se separan, fíjense, cada vez que se separa y se produce este evento cladogénico que me abre 2 ramas, ese punto se llama nodo. Y la parte de abajo donde está representada la sinapomorfía, la característica novedosa que me permitió abrir esto, ¿sí? Se va a llamar raíz. Esta es la raíz donde yo ubico al ancestro común que comparten todos esos individuos. Eso es lo importante de la raíz. Hay algunos donde no se representa la raíz. Puede representarte o no. Pero la cuestión y lo importante acá es que acá está el ancestro común de todos los bichos que después van a resultar y que van a compartir esa característica novedosa que es la sinapomorfía. Entonces, volviendo de vuelta, yo tenía vértebra. Es la sinapomorfía que me permite definir a todo este grupo, incluyendo peces y anfibios. Aparecen las 4 patas, los tetrápodos. Cuando esto se transformó en cuando apareció la característica novedosa, esto se transformó en una sinapomorfía e inmediatamente esto se volvió una plesiomorfía. Ahora, el grupo tetrápodos me permite clasificar a todos estos organismos. Dejo afuera los peces porque no tienen 4 patas. Y así sucesivamente con cada característica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo armo esto, yo lo primero que tengo que definir es la característica, porque no es lo mismo definir y tratar de agrupar bichos por esta característica, por esta característica o por esta característica. Y eso va a ser, es fundamental saber de qué característica estoy hablando y cuál es mi característica en estudio para poder definir qué bichos quiero meter adentro que cumplan o no con esa característica. Entonces, el grupo que yo quiero estudiar es lo que se conoce como grupo interno y delimita el grupo de interés. En un árbol, en un cladograma, en un árbol filogenético donde se representan estas relaciones evolutivas, todo este grupo interno va a estar definido por este carácter generando este grupo monofilético. Todo lo que queda fuera, ¿sí?, se llama grupo externo y son los que no cumplen con la presencia de ese carácter. Entonces, finalmente, y definamos como grupo monofilético aquel que va a estar conformado por todos los descendientes más el organismo que está en la raíz que le dio origen a todos esos descendientes. Eso es un grupo monofilético. Los caracteres que se pueden definir son, dependiendo el estudio que se quiera hacer, morfológicos, fisiológicos, ecológicos, comportamentales. Ahora el boom son los caracteres moleculares. Lo que es importante es que sean codificados genéticamente, es decir, que sepamos que son heredables. Ese es el punto. Porque si yo voy a hacer un grupo monofilético viendo si me apareció un perro rojo, pero resulta que el perro está rojo porque lo teñimos, no está codificado genéticamente. Entonces, como estamos hablando de relaciones filogenéticas, es decir, de ancestralidad, el carácter que definamos claramente tiene que estar presente en esos genes. No puede haberse adquirido luego. Bueno, grupo monofilético ya lo dije. Entonces, al conjunto de taxas, es decir, al taxón mamíferos, al taxón tortuga, al taxón lagartijas, al taxón cocodrilo, al taxón aves, al conjunto de taxas de ese grupo monofilético se lo conoce como clados. Esto es un clado que representa o está caracterizado por la presencia de la característica o huevo amniota. Entonces, estos clados son unidades históricas con un pasado único. Todos comparten el huevo amniota. Exclusivo e irrepetible. ¿Qué quiere decir? Que los que están de este lado no tienen huevo amniota. Por eso es exclusivo de este grupo y no se repite en los grupos externos. Y este grupo monofilético, ya lo dijimos, incluye a la rama, ¿sí?, al nodo, al que tenía la característica, más todas las especies que se derivaron de esa clasificación. Ahora bien, después tenemos otros 2 tipos de grupos, los grupos parafiléticos y los grupos polifiléticos. De vuelta, lo primero que tengo que tener en cuenta es la característica que quiero considerar. ¿Por qué? Porque fíjense que yo digo, bueno, vamos a considerar las características con escamas. Genial.
Voy y veo una tortuga, tiene escamas, voy y veo una lagartija, sí, tiene escamas, voy y veo un lagartijo, tiene escamas, voy y veo una aves y no le veo las escamas. Entonces digo, no, a estas yo las dejo afuera, porque claramente, según mi característica, mi sinapomorfía, estos son los que tienen escamas. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un análisis evolutivo, las aves están adentro de este grupo, pero yo no la estoy viendo por alguna razón las escamas. No se las estoy viendo porque las plumas son escamas modificadas en el proceso evolutivo. Entonces, yo quise hacer una clasificación, que era esta, decir, bueno, todos los que tienen escamas. Pero como las aves sufrieron un proceso de divergencia extrema, es decir, cambiaron mucho fenotípicamente, yo no me doy cuenta, me equivoco y la dejo afuera. Entonces, en aquellos árboles en los cuales, producto de una divergencia fuerte, yo dejo afuera a alguien que desde el punto de vista filogenético debería estar adentro, porque desde el punto de vista de las relaciones evolutivas, esto debería estar acá dentro de este grupo, pero yo lo dejé afuera porque la divergencia fue muy grande, se ve muy diferente. Ese es un grupo parafilético. Para quiere decir que quedó alguien al costado, quedó afuera cuando debería estar adentro. Nos quedan los grupos polifiléticos. Supongamos que yo lo que quiero estudiar son los bichos que termorregulan. Bueno, eso está muy bien porque ese es mi área de estudio. Cuando yo hago eso, veo mi arbolito y me doy cuenta que de todo esto, los que termorregulan son los mamíferos y las aves. Pero no termorregulan porque hay un organismo acá. Fíjense, sigamos la rama. Esta viene acá y esta viene acá. La termorregulación no estaba acá abajo, no es una característica que fuera compartida por otros, sino que apareció acá y apareció acá. Es decir, que producto de una presión ambiental apareció 2 veces de manera independiente dentro de estos grupos. Entonces, cuando yo armo grupos, ¿sí?, que provienen de ramas diferentes, que no comparten un ancestro común con esa característica que yo determiné, a eso se llama polifilético. Fíjense que estoy agarrando un bicho de esta rama y un bicho de esta rama, que no comparten en ningún momento un ancestro común respecto a esa característica. ¿Por qué? Porque la característica aparece independientemente, de manera secundaria, producto de una presión ambiental parecida. Aparece por convergencia. Esos son grupos polifiléticos. ¿Qué pasa? Que si yo quería estudiar los bichos termorreguladores, está muy bien, porque es lo que yo tengo ganas de estudiar y no me jodan. La cuestión es que acá yo digo, yo quiero armarlo con esta característica y mi grupo es polifilético, estoy feliz de la vida. ¿Cuándo es el problema? Cuando yo armo este grupo polifilético, pero estoy diciendo que comparten un ancestro común y que son polifiléticos porque la característica es común. Ahí es donde estaría el error. Cuando yo a este grupo polifilético le quiero atribuir una naturaleza monofilética. Pero si mi grupo de estudio era este y yo estoy consciente de que es un grupo polifilético, está todo bien. Entonces, resumamos. Yo tengo la característica común. La característica común es la sinapomorfía, la característica novedosa que no venía acá, tac, apareció. Cuando yo tengo al ancestro común más todos sus descendientes, eso es un grupo monofilético. Ahora, supongamos que esta es la característica que yo estoy analizando. Por eso lo primero que tenemos que buscar siempre es la característica que estoy analizando. Está bien, esta es la característica. Pero por alguna razón a mí el grupo me quedó armado por 4 y 5 nada más. Me dejé a alguien afuera, por lo que fuera, porque es muy diferente fenotípicamente a estos. Pero desde el punto evolutivo sí está emparentado. Entonces, en ese contexto, cuando me dejé a alguien afuera que debería haber estado adentro, es parafilético. Grupos polifiléticos producto de convergencia, de que aparecen características que no están vinculadas en el ancestro común. Es decir, apareció la característica de termorregulación acá y apareció acá, pero el ancestro común, que es el ancestro común a estas dos ramas, es este, no la tiene. Entonces, cuando agarro ramas diferentes, grupos polifiléticos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay distintas categorías y escuelas de clasificación y según qué escuela sea, es en qué se va a basar cada una de estas escuelas. Entonces, los cladistas son aquellas escuelas filogenéticas, es decir, que lo que van a hacer es basarse en relaciones de parentescos, ¿sí?, que permitan clasificar a los organismos según
cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, a ver, desde el punto de vista de las comunidades científicas, lo que se trata de llegar es una clasificación objetiva y debería ser única en teoría. Y para ello, según los que apoyan las ideas filogenéticas y los cladistas, lo que nos permite unificar unívocamente a cada uno de esos grupos es el proceso evolutivo, que es irrepetible. Entonces, por eso la más usada hoy es la escuela cladista. Recordemos que los cladistas hacen los cladogramas, que es lo que acabamos de ver, son estos dendrogramas, donde lo que se reflejan son relaciones de ancestralidad. ¿Quién deriva de quién? Y la otra característica importante es que se basan en homologías. En algunos casos pueden asociarse a estos cladogramas los filogramas. ¿Qué son los filogramas? Yo mido esto. Fíjense, la distancia de esta rama y la distancia de esta me marcan tiempos de evolución. Mientras más larga una rama, más tiempo demoró en diverger. Esos son los filogramas. La distancia, el largo de las ramas, representa el tiempo de divergencia. Estoy agregando un dato más al análisis. Luego tenemos los feneticistas. Los feneticistas, como dice la palabra, tienden al fenotipo. Lo que les interesa es la similitud global del grupo, es decir, que se parezcan morfológicamente o con rasgos observables. Ojo que por observable no solo digo si tienen o no pelo, sino si también comparten ciertos tipos de moléculas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los feneticistas que incluyen tantos grupos poli, para como monofiléticos? Ellos no le importa si la situación evolutiva de estos grupos. Lo que le importa es que se parezcan. Ahora bien, para trabajar, los feneticistas tienen una virtud, que es que necesitan trabajar con una gran cantidad de rasgos. Entonces, como tienen que poner en sus árboles tremenda cantidad de rasgos para saber qué se parece y qué no, y poder separar y agrupar, desarrollaron una parte de la taxonomía que se llama taxonomía numérica, que va a permitir justamente procesar toda esa gran cantidad de datos y poder agruparlos entonces por ese parecido grupal. ¿Quiénes trabajan claramente o quienes trabajan mucho con la escuela feneticista? Básicamente genetistas, antropólogos y lingüistas, por ejemplo, lo utilizan para ver cómo ha sido la evolución del lenguaje humano. Finalmente, no sé por qué acá he puesto, bueno, acá, un ejemplo, bacterias y arqueas. Cuando no había análisis molecular, las bacterias y las arqueas eran parecidas porque eran las únicas procariotas versus todo el resto que eran eucariotas. Entonces, para un feneticista, las bacterias y las arqueas deberían ir juntas. ¿Por qué? Porque comparten un rasgo morfológico que es ser procariotas. Claramente, a medida que van apareciendo nuevas técnicas, digamos, de análisis, sobre todo genético y moleculares, estas clasificaciones, estas hipótesis se van moviendo. Nos queda la última escuela, la evolucionista. La evolucionista es una mezcla entre estas dos, porque te dice, sí, la verdad que me interesan las relaciones filogenéticas, me interesa saber quién evolucionó de quién. Pero también, si hubo un rasgo muy característico que divergió, ejemplo el de las aves, ¿sí? También quiero que sea reflejado en la clasificación. Entonces, va a considerar tanto las relaciones de parentesco, pero también la similitud fenotípica global. Por eso digo que es un intermediario entre los dos. Le importa ambos procesos, le importa la evolución, pero también quiere reflejar que si hay bichos que se separaron de las ramas porque se ven muy diferentes, aunque compartan un ancestro común, ellos también quieren reflejar en su clasificación eso. Por lo tanto, acepta grupos monofiléticos y parafiléticos. Lo que no aceptan son grupos que no compartan un ancestro común, es decir, los polifiléticos. Sí aceptan los grupos parafiléticos donde yo puedo ver un bicho que tiene un ancestro común, pero que divergió. Puedo ver un bicho que comparte un ancestro común, pero que divergió de manera muy profunda. Ese, como les decía, es el ejemplo que veíamos recién de las aves, ¿sí? Las aves son, digamos, primas hermanas de los cocodrilos.
Fíjense que me está diciendo que un ave está mucho más cerca de un cocodrilo que, por ejemplo, de un mamífero, que tengo que dar toda esta serie de pasos para llegar hasta las aves. Entonces, para un evolucionista, ¿sí? Él lo clasificaría y diría, bueno, ¿comparten un ancestro común? Sí, pero divergió. Él le va a prestar atención a esta divergencia extrema. Para un cladista, entonces, las aves deberían formar parte de este grupo. Tendría que ser todo junto para su grupo. Mientras que para un evolucionista va a armar este grupo por un lado y este grupo lo va a dejar separado por otro. Lo último que queda es que a los cladistas reciben algunas críticas, que es que no consideran la transferencia horizontal de genes, que esto se da mucho en organismos procariotas. Entonces, como lo intentaron arreglar, ¿qué hicieron? Fíjense, hicieron árboles en los que, fíjense, en los que podemos ver la transferencia horizontal de genes mediante este patrón como reticulado, donde las ramas empiezan a conectarse transversalmente. Entonces, puedo ver los procesos evolutivos hacia arriba y ver las transferencias horizontales de genes o de estructuras, como en este caso mitocondrias y cloroplastos, para formar a los eucariotas. Esa transferencia horizontal me queda reflejada y puedo salvar esa crítica. Bien, como yo les había dicho, se utilizan un montón de herramientas, cada vez se van especializando más y hoy en día está muy de moda la sistemática molecular, es decir, que va a tener en cuenta el análisis y la comparación de macromoléculas entre distintos bicharracos para poder clasificarlo. La otra cuestión es que sí es bastante precisa para determinar marcadores universales de cambio evolutivo y de diversidad biológicas. Entonces, lo que se van a intentar ver son las secuencias. ¿Secuencia de qué? Y secuencias de aminoácidos de una proteína o secuencia de ácidos nucleicos en ADN o ARN, básicamente. Una de las técnicas que más se usa es la electroforesis. La electroforesis también depende del gel que utilice, puedo hacerla o puedo verla puedo ver proteínas o también puedo ver material genético ADN que se va separando de acuerdo a determinadas características. ¿Qué más me queda decir? Bien, la otra cuestión es que hoy por hoy hay grandes bases de datos que nos hablan de secuencias de genes o bases de datos de proteínas o bases de datos de genomas completos. La cuestión es que está bien, tenemos base de datos divina, tenemos un montón de datos a lo tonto, pero después hay que procesarla. Y para procesarla entonces aparece la genómica comparada y la filogenómica y la proteómica. La proteómica claramente analiza proteínas. La filogenómica básicamente utiliza la genómica, es decir, el análisis de los materiales genéticos, ADN o ARN, dependiendo del caso, para establecer relaciones filogenéticas, para establecer relaciones evolutivas. Bien, nos está faltando hablar de otras pequeñas herramientas. Estas herramientas que vamos a ver acá abajo, que son sobre todo la del reloj molecular, que nos permite comparar secuencias, digamos, de determinadas moléculas entre diferentes grupos, se basan sobre todo en una teoría, que es la teoría del neutralismo. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que nosotros tenemos variantes de una proteína. ¿Se acuerda que tenemos las variantes alélicas de una proteína? Tengo la proteína que me codifica para el color de ojo, que puede ser verde, marrón, azul, bla, 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 bla. Ahora, lo que plantea el neutralismo, es una hipótesis, es que, bueno, las distintas formas va a estar dada por la secuencia de los aminoácidos. Ya sabemos que la estructura primaria de los aminoácidos nos determinan la proteína. Ahora, dice que los cambios en esos aminoácidos ocurren a tasas constantes. Esto es un punto fundamental. Es decir, que esos cambios tienen una cierta velocidad. Cada tanto tiempo ocurren. Y el otro elemento importante es que no están sujetos a selección natural. Entonces, como consecuencia de esto, las variantes de una proteína, las variantes alélicas, son producto de acumulación de cambios aleatorios. Y si eso ocurre a tasas constantes, si yo veo la cantidad de cambios que sufrió esa proteína a lo largo del tiempo, puedo saber cuán separados están dos grupos. Es decir, si yo tengo un grupo A y un grupo B y comparo la misma proteína y en el grupo A tiene 3 cambios y en el grupo B tiene 7 cambios, yo probablemente voy a decir que el grupo A surgió antes y después surgió el grupo B, porque es el que tiene más cantidad de cambios. Otra característica, y acá justamente por eso acá decía que no estaban sujetos a selección natural, es porque esta acumulación de cambios, al ser aleatorios,
y al estar como de alguna forma ocultos, no confieren ni ventajas ni desventajas. Por eso se van acumulando. Entonces, lo que voy a hacer es con este reloj molecular es comparar las diferencias entre las proteínas de distintos grupos y ver juntos o separados cuánta cantidad de cambios se ha ido acumulando. Ahora, ¿qué pasa? La velocidad del cambio va a depender del papel de la proteína y de la función de las distintas partes de esas proteínas. La primera con la que se empezó a trabajar es el citocromo C. Veamos qué pasa en el caso de las histonas. En las histonas, toda la molécula está comprometida en la función de la histona. Acá está lo de la función de sus distintas partes. ¿Qué quiere decir? Que toda la molécula es importante para la función que tiene que ejercer. Por lo tanto, es probable que si hago un cambio, sea tan grande ese cambio, porque afecta a toda la proteína, porque toda la proteína participa, que normalmente lleve a la muerte de ese organismo. Entonces, las histonas son proteínas que han tenido poco cambio evolutivo. Y como el cambio que presentan es muy poquito, hablamos de que es un reloj lento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la subunidad beta de la hemoglobina? Que no toda la cadena está involucrada en el proceso de transportar oxígeno, sino que solo un pedacito. Entonces, si el resto de la proteína que no está involucrado en la función puede ir acumulando cambios sin que eso afecte la función, entonces yo ahí sí puedo utilizarla para compararlo y voy a tener un reloj mucho más rápido, porque puedo ir acumulando cambios por fuera de la parte funcional de la proteína sin que la afecte. Bien, los ácidos nucleicos tienen algunas ventajas. Primero que el procesamiento para hacerlos, para poder verlo, es mucho más rápido, es más barato y aparte que me permiten ver y medir y utilizarlo como relojes que miden distintas frecuencias, altas, medianas y bajas velocidades. Otra cuestión es que justamente dentro de estos relojes lentos y rápidos yo los aplico para tratar de investigar diferentes cosas. Si yo busco una proteína que tenga tasas altas de mutación, es decir, que sea un reloj rápido, me va a permitir establecer parentescos cercanos. Es decir, yo voy a usar una proteína. Si yo quiero, por ejemplo, buscar un padre y a un hijo, no voy a usar una histona porque claramente no va a haber cambiado entre un padre y un hijo. Ni voy a buscar la secuencia genética de una histona porque claramente el cambio va a ser mínimo. Lo que voy a buscar son relojes rápidos, porque estos relojes rápidos me permiten establecer puntos de divergencias cortitos. Mientras que si yo quiero comparar, no sé, un mamut con un elefante, bueno, voy a necesitar un reloj un poco más lento. Y para establecer secuencias mucho más antiguas, si quiero comparar una bacteria con determinadas características con una ameba, que hay una distancia evolutiva enorme, voy a buscar marcadores mucho más lentos. Entre ellos, los del ARN ribosomal son claros marcadores que enseguida lo vamos a ver un poco. En fin, con esto entonces terminamos la primera parte de taxo. Ahora vamos a arrancar con la segunda, que es más bien la parte de sistemática. Nos vemos.